Bienvenidos a Cloud Friends. Antes de comenzar, quiero recordarles que este es un espacio de conversación, divulgación y análisis personal. El contenido que aquí se expone no sustituye la ayuda psicológica profesional ni la terapia. Los temas que se abordan tienen el propósito de generar un diálogo constructivo con responsabilidad y transparencia. Si estás atravesando una situación difícil, te recomiendo acudir con un profesional de la salud mental. Disfruta del episodio. Bienvenidos al primer episodio de Cloud Friends. Por acá les habla Carlos Carrillo. Posiblemente me conozcas o no. Posiblemente te haya llamado la atención el título del podcast, la bio, o, solo viniste acá por curiosidad para saber de qué va. Permíteme presentarme breve y honestamente. Honesto, humano y objetivo son palabras que vas a escuchar mucho por acá porque este proyecto lo creé para que fuera así, para compartirle a la gente lo que aprendí de mis errores, lo que me dejó cada experiencia que atravesé de un año para acá y lo mucho que ha cambiado mi perspectiva desde entonces. De hecho, si escuchaste el tráiler, más o menos esta intro se parece, ¿no? Porque de eso va este proyecto por ahora solamente de audio. Les prometo que más adelante tendremos una versión en video porque, es el proceso natural y la evolución de todas las cosas. Y yo quería desde un principio que este proyecto se sintiera muy artesanal, muy hecho a mano, muy cercano, para que calzara dentro del concepto, sí, de estar en un espacio donde uno a veces no edita tanto las cosas, para nuestras versiones menos editadas. ¿Qué vamos a hacer aquí en Cloud Friends? Para aquellos que están por acá acercándose por primera vez. Vamos a reírnos, vamos a aprender cosas nuevas de libros, de teorías, de conductas sociales, de autoconocimiento, de crecimiento personal. Vamos a quedar a veces con una sensación de vacío. Nos vamos a emocionar y vamos a despedirnos incluso en algunos episodios un poco tristes, pero también les aseguro y les prometo que habrá muchos donde la esperanza estará presente porque sí, creo que esa es la premisa incluso de la vida misma, de que mañana sale el sol de nuevo para todo el mundo. Porque la vida es eso. Miren, yo tengo 33 años y antes de decirte todo lo que hago, todo a lo que me dedico, quiero decirte todo lo que soy. Soy una persona muy entregada, soy un hombre muy paciente, soy apasionado, soy también comprometido, soy absurdamente trabajador y soy muy respetuoso. Esto suena un poco a un Pick Me Boy. Lo escuché hace poco en la radio y dije, quiero dedicarle un episodio a esto de los Pick Me Boys porque así como existen los Pick Me Girls, creo que es así el término, también existen los Pick Me Boys, pero yo no soy nada de eso. Yo también a veces salgo apurado y dejo la toalla en la cama, entre tantas cosas que suelen suceder en lo cotidiano. Miren, soy alguien que también dejó de ser muchas cosas en el camino, pero para bien. Soy alguien que se trabajó a sí mismo, que vivió una ruptura hace un año que para mí significó como una oportunidad de comenzar de cero y también de ver hacia adentro de mí, de trabajar mis creencias limitantes y de hacer un trabajo que pocas veces la gente está dispuesta a hacer. Y eso, estoy convencido, me hace diferente y me pone 3 pasos adelante, pero yo no quería quedarme allí 3 pasos adelante, sino también compartir ese conocimiento con la gente. No vine a creerme mejor que nadie, yo creo que nadie es mejor que nadie, pero creo que tener eso muy claro me da una suerte de compromiso de compartir lo que yo sé, lo que yo aprendí, lo que yo viví con la gente, no tanto para evitar tragedias, sino como para acercar el conocimiento que muchas veces entre tanta información que tenemos disponible y a la mano pasa casi desapercibida. Es casi como si agarráramos el mantra de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que tanto escuchamos del tío Ben en Spider-Man, y lo pusiéramos acá sobre la mesa. Y aclaro que este podcast no sustituye, como ya lo escucharon en la introducción, la ayuda profesional ni la terapia, que aquí siempre vamos a recomendar y a promover. Si necesitas ayuda profesional, no dudes en buscarla, no dudes incluso en escribirme a mí, ¿por qué no? Y estoy seguro que te haré la vida un poquito más fácil poniendo a tu disposición información y a profesionales. Soy un hombre que sabe lo que quiere. Soy un hombre que también sabe lo que no quiere y lo que no puede permitirse que suceda de nuevo. Soy alguien que entendió su lugar en el mundo, al menos para el momento en el que estoy grabando este podcast, y algo que también comprendí es que nuestro lugar en el mundo casi siempre está cambiando y este episodio principal va a estar muy centrado en los cambios y yo también quiero invitarte y ayudarte a que encuentres ese lugar en el mundo. Soy muchas cosas, como ya habrás escuchado, y creo que todos somos muchas cosas en la vida. A ver, todo tiene demasiadas capas y a mí me gusta muchísimo profundizar en ello porque que haya capas le da mucha dimensión a todo. Creo que los seres humanos tenemos capas, lo que hacemos también tiene muchas capas y cuando entendemos eso
Mira, es maravilloso porque podemos darle dimensión a absolutamente todo. A veces nos quejamos de que todo es como muy superficial, como muy deslactosado, como muy copy-paste. Pero este proyecto también viene a alinearse con esa identidad que construí yo en el camino. Yo soy periodista, soy actor de doblaje, hago radio desde hace más de 10 años en mi ciudad, en Puerto La Cruz, en Venezuela. Soy creador de contenido para mí, también para marcas y proyectos que también siento como míos, porque si algo he tenido yo en estos últimos tiempos ha sido como una suerte de purga de cosas con las que no estoy alineado, y cuando no lo decido yo, lo decide también la vida, y eso es maravilloso porque hay cosas o proyectos en los que estás involucrado que por alguna razón las relaciones cesan y es lo mejor para todo el mundo, porque incluso hay que entender que a veces quitándote tú de la fórmula o de la ecuación, los proyectos también mejoran o los obligas a mejorarse, y eso también hay que tenerlo claro, y hay que ser muy objetivo con eso. Les decía yo que era periodista, honestamente no lo ejerzo tanto como me gustaría. El doblaje sí. En algún punto también hablaremos sobre lo que ha cambiado mi perspectiva también del trabajo. Me gusta el running, soy bastante bueno corriendo, tengo la rodilla operada 2 veces, y esto lo comparto porque mucho del trabajo que he hecho todo este tiempo ha sido tanto físico como mental, y dejar de un lado eso de, mira, soy una persona operada de la rodilla, y cambiar un poquito esa historia que te cuentas a ti mismo es trascendental. Eso lo vamos a hablar también en nuestro segundo episodio, y vamos a dedicarle casi que un episodio completo a eso. He estado involucrado en otros proyectos de este mismo formato de podcast, y dije y me prometí que no iba a ahondar mucho en eso, no para restarle importancia, sino porque siento que cada uno fue importante. Me dejaron cosas muy buenas y lecciones que me ayudaron incluso a llegar hasta acá, hasta la concepción de Close Friends, y sin ellos yo estoy seguro que no habría entendido mucho de lo que ya sé y de lo que ya manejo. No se culpen tanto por lo que atravesaron, ni por las personas que el universo o Dios puso en su camino, porque están allí o estuvieron allí para formarlos, para dejarles algo, una enseñanza y una lección, y por eso va mucho la conexión con ese cuento que te echas a ti mismo, de ti e incluso a los demás. Justamente creo que la lección más importante de mi último proyecto de podcast, ya que hablamos de eso, es que los podcasts y cualquier cosa que tú hagas de aquí en adelante tienes que hacerla porque te gusta, porque es tu hobby, porque te apasiona enormemente, y casi como un regalo y un puente para conectar con la gente que está por descubrirte, y no tanto por la gente que ya te conoce. Y esto es trascendental porque este cambio de energías o este cambio de perspectiva también hace que tú salgas adelante con lo que quieres hacer, con lo que quieres mostrar, con una energía diferente. Y tú me dirás, Carlos, ¿por qué no voy a hacer ni voy a compartir el proyecto con mis amigos, con mi familia, etcétera? No, no, no se trata de eso. Lo que te estoy pidiendo es que te centres en ti, y en que si acaso vas a poner la mirada afuera, hazlo por la gente que está por conocerte, por la gente que no le va a pesar la mano para recomendarte, para dejarte un comentario. Yo creo que estamos viviendo un tiempo de redes muy interesante en el que importa más el mensaje que el mensajero. Y bueno, mi invitación es a que te centres justamente en el mensaje. Lo demás llega solito, te lo prometo que en algún punto vas a conectar con la gente correcta y te van a dejar los comentarios que tú quieres y todo lo demás, pero céntrate primero en que esa energía siempre vuelva a ti. Aquí me escuchan moviéndome y saliéndome del plano del micrófono, pero bueno, es parte de lo feliz que me siento haciendo este proyecto donde estoy yo solito. Yo soy mi propio editor, yo hago mis guiones, yo edito, yo subo, yo escribo la sinopsis, todo lo demás. Y bueno, es parte también de estar en este espacio llamado Close Friends. Muchas cosas han cambiado desde mi último proyecto de podcast, y quiero que esto sea lo que una y de pie al tema principal de este episodio: la importancia de cambiar de opinión. Cambiar de opinión es sinónimo de inteligencia. Siempre se ha tenido la idea errónea de que una persona de ideas fijas y fuertes convicciones es una persona más fiable que otra, que cambia de opinión constantemente, al menos hasta ahora. A ver, pensar de una manera diferente a medida que vamos creciendo y nos van ocurriendo cosas y vamos experimentando y vamos viviendo experiencias que nos marcan o nos dejan enseñanzas. Para mí, al menos a este punto de mi vida, a mis 33, es un sinónimo y un signo de inteligencia y de evolución natural. Inteligente es todo aquel con la suficiente flexibilidad mental como para cambiar de opinión ante información nueva, para también usarla de manera innovadora y de resolver con ella problemas que se le presenten en el camino de cualquier tipo. Yo creo que, a ver, el flujo de la vida
requiere demasiados cambios y movimientos, al igual que nuestra mente, y dejarla estancada es como dejarla tal cual como si fuera agua estancada, no fluye, se pudre, todo lo que está dentro empieza a oler mal. Este símil es perfecto, ¿no? Con que el tema de nuestra mente y nuestros pensamientos y nuestra opinión de las cosas. La inteligencia, para mí, va mucho más allá de ser un genio de la física cuántica, de resolver problemas matemáticos o de tener doctorados en matemáticas y ser un experto absurdo en sacar cuentas, dividir y multiplicar, ¿no? La mente brillante, al menos para este punto de mi vida, es una mente flexible. Y creo que si nosotros nos aferramos de manera eterna a las primeras ideas que pasaron por nuestra mente, yo creo que nosotros seremos incapaces de afrontar los desafíos más complejos que nos presente la vida porque hay amistades que cambian para bien, que de pronto conociste a alguien y sentiste que te caía mal al principio, que hizo algo que no te gustó o que se atrevió a hacer incluso porque no algo que a ti te daba pena hacer y te cayó mal esa persona, pero con el tiempo lo conociste y resulta que es tremendo pana, conectan súper bien, conoces a su familia, y caso contrario, es gente que también, bueno, dejas de ser amigo de ellos y bueno, es parte natural, creo que también la vida me ha enseñado eso. Pero a ver, amigos, Cloud Friends, esto de llevar la misma línea de pensamiento de nuestra pareja, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, ¿por qué no? Y de nuestra familia, suele ser a veces un lugar bastante cómodo, ¿no? Pero ¿qué pasa y qué ocurre cuando de pronto nosotros discrepamos del resto y defendemos una opinión propia que la hemos formado porque estamos convencidos de que, bueno, las cosas que vimos son así y es válido también nuestro propio criterio? Lo que sucede es que, a ver, nuestro entorno empieza como a sentirse desafiado y sobre todo extrañado. ¿Desde cuándo tú piensas así, Carlos? ¿Desde cuándo? ¿O por qué de repente tienes esas opiniones? Porque, bueno, a ver, cambiar de opinión es algo que no todos entienden o respetan y esto se vive a menudo con una suerte de contradicción. Cambiar de opinión, amigos, aquí lo decimos en Cloud Friends, primer episodio, es un sinónimo y un signo de inteligencia porque, a ver, mucha gente pensará que hacerlo es restarnos autoridad, que es presentarles un criterio súper débil y resulta que no. Yo creo que la gente que sabe que cambiar de opinión es un signo de inteligencia, eh, para mí cambiar de opinión también representa desechar ideas que a la larga nos resultan poco útiles, pero también entiendo que es un proceso que no es fácil ni es rápido, ¿no? Porque, a ver, cambiar de opinión sobre algo en principio empieza como con un ruidito, algo que te hace ruido, algo que te molesta, hasta que ya es algo muy evidente y pues tienes que tomar ese camino. Lo curioso es que para evitar esa molestia psicológica, el ser humano muchas veces recurre a malabarismos, diría yo, intelectuales. Damos muchas vueltas a las cosas como para cambiar de opinión. Pero más allá de tus convicciones está la flexibilidad, ¿no? De que tú estés dispuesto a tener en ese momento o que incluso la vida misma te enseñe a tener. Yo estaba buscando como una especie de ejemplo universal sobre el tema de cambiar de opinión y me trasladé muchísimo a mi colegio. Yo entré al colegio donde yo me gradué en octavo grado en Caracas, un colegio que se llama La Salle Tienda Honda. Saludos a alguien si ha estudiado en La Salle o ha estudiado en Caracas. Y recuerdo mucho esas clases de historia universal. La historia universal es de mis materias favoritas y algo que me conecta mucho con esa etapa de mi vida que fue la adolescencia, porque la adolescencia mía, como muchas de las que me escuchan y gente que está por acá y gente que conocemos, define mucho lo que somos, ¿no? Y cómo nos presentamos al mundo y cómo incluso se presenta todo como un punto de partida hacia lo que nos convertiremos más adelante. Y para mí la historia universal era bastante disfrutable porque tenía el libro, el profesor era bastante bueno, era muy carismático y lo daban a una hora perfecta, era como de 8 a 10 de la mañana, creo que lunes y viernes, y después venía educación física, entonces siempre lo tengo asociado como con un recuerdo bastante feliz. Y para mí la historia universal, de hecho ayer me acosté viendo videos de guía donde crean como un avatar de creadora de contenido, entonces va haciendo como viajes a lo largo de eventos históricos súper conocidos y les plantea este ejemplo para poner sobre la mesa sobre el tema de las convicciones y la flexibilidad de las mismas. Porque, a ver, ¿qué pasó con Copérnico y qué pasó con Galileo Galilei? Y fueron figuras que desafiaron a un mundo que por entonces procesaba las ideas de una manera completamente distinta y atadas incluso a un tema de fe
Y bueno, creo que de lo que podemos recordar del colegio, que honestamente no recuerdo mucho, yo creo, siempre se ha visto, ¿no? Que ciencia y religión están bastante, nunca se la llevaron bastante bien. Y en la actualidad son muchos los que se aferran también a sus convicciones, como lo hacían en ese momento la gente que lo vivió y la gente que compartió época con estos genios. Pero la sociedad, amigos, no avanza si no hay apertura de mente. En la actualidad abundan quienes pues, defienden sus propias opiniones con violencia. Hay muchos ejemplos que están por ahí rodando, sin saber que esas ideas se sostienen, bueno, sobre castillos de arena, castillos en el cielo. Te pintaron castillos en el cielo, eso no tiene por dónde sostenerse. Y qué buen ejemplo. Cambiar de opinión es un sinónimo de inteligencia, lo reiteramos porque eso también pone allí de manera visible la humildad intelectual. Aquí creo que no estamos atados a egos, aquí creo que no somos fans de nadie. Esto lo escucho mucho en Instagram, cuando te das cuenta de que alguien te deja de seguir y tú dices, coño, ¿qué pasó aquí? Un follow porque no somos fan de nadie. Díganme si a ustedes les pasa eso, de pensar eso al momento de que se dan cuenta de que alguien los deja de seguir por la razón que sea. Y como les decía, volviendo al punto de cambiar de opinión, que es un signo de inteligencia y que requiere un ejercicio importantísimo de humildad intelectual, no es tan fácil llevarlo a cabo cuando venimos, ya que hago referencia también al colegio, de una educación que tiene siempre bajo la idea o que estamos bajo la lupa de que somos nuestras convicciones y que éstas deben defenderse a capa y espada porque así soy yo, porque esto es lo que me representa y no. Pero yo siento que les dejo este conocimiento y se los argumento aparte. Les digo que cambiar de opinión es algo muy inteligente y que dice mucho, muchísimo de nosotros. Y yo hice una lista, muchachos, Close Friends, de cosas sobre las que he cambiado de opinión últimamente y quiero compartirlas con ustedes antes de pasar al segundo tema de este episodio, que va a durar aproximadamente como 25 minutos, porque la idea es acompañarlos mientras ustedes están por allí rodando en su carro, mientras van por el metro, mientras están haciendo oficio, doblando ropa, fregando, cualquier oficio de domingo que les quiera, que les toque hacer. Y bueno, antes de pasar al segundo tema, bueno, esta lista que les quiero compartir está acá, pero también quiero invitarlos a que me sigan en @carloscarrillow, a que una vez terminen este episodio, puntúen el episodio con las estrellas que ustedes consideren, porque eso va a ayudar a que el algoritmo de Spotify empiece a recomendar este proyecto que está apenas, no voy a decir en pañales, pero sí está naciendo, está tomando forma más allá de que ya tiene una forma y tiene un concepto, pero eso me ayudaría muchísimo a ser mucho más visible también en el buscador de Spotify. A ver, cosas sobre las que he cambiado de opinión últimamente y quiero compartir con ustedes. La primera, coño, mi carrera de doblaje, ¿vale? Antes era el centro de mi vida profesional. Recuerdo que tuve una pareja, mi exnovia y yo le presentamos a mis papás un plan que involucraba mudarnos a un país primero, tener como un país puente y luego ya irnos y mudarnos a México, que es como la meca del doblaje. Eh, Muchas cosas han cambiado, muchas cosas ignoraba yo de eso y bueno, a veces agradezco que eso no se dio porque siento que hubiese pasado mucha roncha, siento que hubiese pasado malos ratos porque lo que nos hace cambiar de opinión muchas veces también es la ausencia o la llegada de la información, de una información que te hace mirar eso desde un grado distinto, 180 grados. Qué risa la gente que dice, no, mi vida dio un giro de 360 grados. Quedaste en el mismo sitio. Para que cambie tiene que ser 180 grados. Pero bueno, mi carrera de doblaje fue algo sobre lo que cambié de opinión y ahora lo veo más como un hobby pago, ¿no? Y fíjense qué loco, ¿no? Cómo algo cambia y cómo algo se vuelve más grande o más pequeño en tu vida. Y tiene que ver mucho este cambio con la relación entre la energía que me demandaba y el dinero que me daba, que mira, después de ciertas cosas que han pasado en el mundo y esta saturación de la inteligencia artificial, como que el doblaje ha tenido un repunte interesante, al menos en el país donde yo lo hago, que es Venezuela, y el lugar donde yo lo hago, que es mi habitación. De hecho, estoy grabando esto en mi habitación, donde hay una cabina donde yo hago doblaje. Se han grabado cosas interesantes acá para streamings, para canales de cable, y bueno, de eso hablaré en algún punto. Otra cosa sobre la que he cambiado de opinión es sobre otros creadores. Ahora los veo como que, bueno, cada creador tiene su público
y hay estilos de creación de contenido que, mira, son válidos y son sanos que existan porque cada cosa tiene su público. Y antes yo era de las personas que quería corregirlo todo y que lo hicieran como yo creía que se tenía que hacer. Y la verdad eso no es sano porque a veces me molestaba yo con vainas que de hecho ni siquiera la otra gente se enteraba que yo estaba molesto y eso lo veo tonto en este punto de mi vida. ¿Qué otra cosa tengo por acá? A ver, sobre las cosas sobre las que he cambiado de opinión. Este es interesante, fíjense este. Mi opinión sobre los hombres poco comunicativos, léase parejas de mis amigas u hombres de mi entorno general que no están clasificados como amigos, sino, bueno, conocidos allí. Yo decía, coño, brother, tienes el carisma de una piedra, básicamente. Hablas y no pegas una frase completa. Tu novia tiene que hablar por ti y decir, mira, es que él se quiere ir, es que a él no le gusta el pollo frito, es que él, ¿sabes? Como que ese tipo de hombres poco comunicativos. Mi opinión sobre ellos ha cambiado mucho porque ahora entiendo en este proceso de madurar y de empatía que ellos son poco comunicativos por dos razones. La primera es que quizás no lo criaron con la posibilidad de abrirse, no se desarrollaron en un entorno donde hablar era lo más adecuado. Incluso, mira, me pasó hace poco que fui a hacer mis compras respectivas en el supermercado y em, una mamá le dice a un niño pequeño, cállate que estamos hablando los adultos. Y esto tiene capas, ¿no? Ya que hemos hablado de capas, esto tiene bastantes capas porque te das cuenta de que muchas veces lo que nos sucede y cómo moldeamos nuestra personalidad viene incluso de ciertas cosas que ignoraban nuestros padres o nuestro entorno. Y por eso siento un poco más de empatía con ellos porque, bueno, me gustaría que esa persona tuviera la iniciativa quizás de hablar un poco más, de expresarse, de sentirse seguro. Y esto no implica nada más que no sea poco comunicativo, sino que hay muchas capas allí de seguridad, de autoestima, de proyección de voz. O sea, hay de verdad muchos factores y no es que ahora les tiendo la mano, pero bueno, ya entiendo de dónde viene todo ese montón de actitudes. Ahora soy una persona que siente mucha compasión y se pone en el lugar del otro y entiende sobre todas las cosas, close friends, que quizás no tuvieron cercanía con sus papás, no se sienten en total confianza, no tuvieron las herramientas, incluso la mano para comunicarse y están haciendo lo mejor que pueden y eso es completamente válido. Otra cosa sobre la que ha cambiado mi opinión sobre la política, los políticos y todo lo que tiene que ver con política en general. Miren, yo vengo de un país profundamente politizado y fue rudo, entre otras cosas, comprender que habían actores políticos que sin importar, a ver, su filosofía, su bando, su color, etcétera, no estaban siendo coherentes. Y yo no quería caer en esa solidaridad automática de estar, solamente por estar en el mismo bando, vamos a llamarlo así, de ellos. Yo creo que entender que hay gente que está de tu lado que no está haciendo las cosas bien es una señal de pensamiento crítico desarrollado y eso es sentido común también. O sea, tú puedes tener allí de pronto un amigo que no está haciendo las cosas bien y coño, decirle, brother, ¿qué te parece si conversamos? ¿Qué te parece si haces esto de esta manera? Y bueno, no tanto por solidaridad automática. La solidaridad automática es un tema que hay que tomar ahí con pinzas, ¿no? Porque no estoy tan de acuerdo con eso en esta etapa de mi vida. Mira, mi opinión sobre mis padres ha cambiado muchísimo para bien. Creo que crecer es entender que la empatía y la comprensión son parte de la escena general de una relación padre-hijo y madre-hijo cuando eres adulto y que no hay individuos sanos, psicológicamente hablando, sin tener una relación equilibrada con sus padres. Por ejemplo, uno de mis no negociables para futuras parejas es que esa chica tenga pues una buena relación con sus padres porque de allí viene mucho. Lo que ella es, lo que ella busca. Y a veces no somos conscientes de eso, solo nos fijamos y nos dejamos ver, nos ponemos los lentes de color rosa y vemos todo súper bello, pero ahí hay cosas que hay que tomar en cuenta porque tener pareja es elegirse a diario, y tener pareja es, bueno, entender al otro y entender incluso de dónde viene y hacia dónde va. Mi opinión del éxito también ha cambiado muchísimo y cuidado con confundirla con resignación. Hago este disclaimer aquí y quizás lo veas distinto a mí, pero también quizás no has llegado al punto al que yo llegué o capaz estás más adelante. Súper válido también. Yo creo que hay que atravesar la etapa de querer validación externa y reconocimiento externo
para luego dar paso a una etapa de muchísima más tranquilidad. Y esto lo alineo mucho con el nacimiento de este proyecto, porque yo les decía al inicio que este proyecto era distinto a otros, porque aquí esto yo lo estoy haciendo para la gente que está por descubrirme y no tanto para la gente que ya me conoce, porque ya la gente que me conoce sabe lo que yo hago y sabe, modestia aparte y con mucha humildad lo digo, la calidad de mi trabajo, lo cuidadoso que soy con los detalles, el corazón que le pongo a las cosas. Y quizás en algún momento dediquemos un episodio a hablar de green flags y de red flags, de trabajo y éxito. Buen tema aparte, porque siento que es un terreno bastante inexplorado. ¿Y por qué les decía yo esta idea del éxito? Porque ya siento que no estoy en una etapa de buscar validación externa, sino como, bueno, presentarme como lo que soy. Esto es lo que yo soy, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo sé y lo que no sé. Y lo que yo apunto como éxito es, y está mucho más ligado a la paz y a mi tranquilidad y a mi libertad creativa que a un tema de que me estén aplaudiendo y de millones en mi cuenta. Bueno, si llegan los millones, válido. Aquí está mi número de cuenta, pero no. Yo siento que el éxito es otra cosa. Hablando justamente de cuentas y de millones, mi opinión sobre el dinero también ha cambiado mucho porque dinero, tiempo libre, ecuación allí interesante. El valor que yo le doy al descanso y a mi vida personal por encima de las jornadas extensas, muy a pesar de que vivo en un país en crisis, coño, siempre apunta hacia mí, siempre voy a tratar de que más allá de la crisis, de que el tema Bolívar-dólar cambia todos los días, de que vivimos con una incertidumbre que está como en segundo plano y que, bueno, nos hacemos los locos porque si no nos volvemos más locos y vivimos. Eh, yo creo que mi opinión sobre el dinero y el tiempo libre va sobre eso, sobre que siempre apunte a mí y que me permita tener y no llegar al punto del burnout, que es una vaina que me ha pasado honestamente. Yo creo que prefiero descansar y llevar las cosas con calma en todo sentido, porque me di cuenta tras muchas experiencias que muchas veces la urgencia es una ilusión y casi todo lo que de verdad, verdad, verdad se necesita para allá puede planificarse con muchísima anticipación. ¿Y ustedes en qué cosas han cambiado de opinión? Pueden comentarme y dejarme sus comentarios acá abajo en la caja de comentarios de Spotify y de cualquier red social y de plataforma donde esté sonando esto. Incluso pueden escribirme a mi Instagram, @carloscarrillow. Este proyecto no va a tener Instagram aparte, al menos hasta ahora, porque siento que la manera de atenderlos a ustedes uno a uno es desde y a través de mis redes sociales personales, de las que puedo estar un poco más pendiente, porque aparte, bueno, yo trabajo y tengo otras cuentas abiertas en mi Instagram, del gimnasio donde entreno, gente con la que trabajo. Y bueno, quiero darle a este proyecto ese enfoque artesanal. Dígame con total honestidad y con la confianza de un amigo sobre qué cosas han cambiado sus opiniones. Puede ser sobre las relaciones, sobre la vida misma, sobre vestirse, sobre cualquier tema de verdad que suscite conversación. Yo estoy seguro que eso va a ser una conversación también bastante interesante. Una de las cosas que les prometí para este episodio era hablar sobre esa comprensión que en algún punto de sus vidas va a llegar de que no somos para todo el mundo. Entender que no somos para todo el mundo es una de las mayores liberaciones psicológicas que nosotros vamos a experimentar en vida, tanto en lo personal como en lo profesional, porque, a ver, al final intentar agradar o encajar en todos lados es un desgaste insostenible y poco realista. Yo preparé para ustedes también una lista de 4 cosas que para mí son como razones fundamentales de por qué asimilar esto nos cambia la mirada. La primera de ellas es que entender que no somos para todo el mundo alivia el desgaste de una validación constante. Cuando ustedes intentan que todo el mundo apruebe, terminas diluyendo incluso tu propia personalidad, tus opiniones y tus proyectos. Yo creo que tratar de complacer a audiencias o personas con valores opuestos a los tuyos también te obliga a actuar y a entrar como en una suerte de personaje, ya que hablamos de doblaje y todas estas cosas. Al final en redes siempre vemos versiones muy editadas de nosotros, por eso justamente nace este proyecto para las versiones menos editadas de nosotros, porque, bueno, esto va a hacernos entender también que
Habrá gente a la que simplemente no les guste y esa energía que de pronto tú le vas a invertir a algo, de verdad se lo vas a invertir a algo que de verdad te importa, en este caso, tú. Otra razón fundamental de por qué entender que no somos para todo el mundo es algo bueno, esto ya lo acabamos de comentar, tiene que ver con el hecho de optimizar tu energía y tu tiempo. La energía, amigos, se los digo yo que estoy involucrado en bastante trabajos para tener un nivel de ingresos que a mí me permita vivir como a mí me gusta vivir. La energía es ciertamente un recurso limitado. Al entender que esa propuesta, eso que tú eres, ya sea tu forma de ser, tu contenido, un podcast o tu estilo de trabajo, tienen un público específico y hacemos también referencia a que en el mundo se está promoviendo mucho el creador de contenido de nicho, te va a hacer dejar de perseguir a la audiencia equivocada. Es mucho más inteligente y sano construir un nicho sólido de gente y de personas que conectan con tu mensaje, ese mensaje que tú haces, que es real, que intentar convencer a escépticos de que al final nunca van a conectar contigo. Eso ya lo mencionábamos, incluso lo asomábamos al principio del episodio. Y me quedo también con esto. La tercera razón es que entender que no eres para todo el mundo da paso y abre las puertas a la autenticidad real. Al asumir, o cuando ustedes asumen que no son para todo el mundo, ustedes van a perder el miedo a incomodar o a ser diferentes y sé que cuesta mucho llegar aquí a este punto, ¿no? Pero estoy seguro y convencido de que en algún momento de sus vidas llegarán a ese kilómetro donde dicen, coño, ya no tengo problemas con sentirme diferente, en incomodar a las personas. De hecho, tenemos un episodio que se llama Aprende a incomodar a los demás. Es el cuarto o el quinto, si no me equivoco. Pero esa claridad es justamente lo que hace que la gente que sí es compatible contigo te encuentre, te respete y se quede a tu lado de una forma mucho más orgánica. Por eso les decía que este proyecto va dedicado y dirigido principalmente a la gente que no me conoces. Y una vez ustedes asumen que no son para todo el mundo, se evitarán frustraciones innecesarias. Muchas veces nosotros tomamos el rechazo o el desinterés de los demás como una falla personal, cuando en realidad es solo una falta de atinar, de buscar de esa afinidad. Miren, las personas ven el mundo, algo que he aprendido yo es que las personas ven el mundo a través de sus propios filtros, a través de sus propios miedos, de sus traumas, de sus gustos y también, ¿por qué no?, de sus expectativas. Que alguien no conecte contigo no significa que tu contenido o tu valor estén mal. Simplemente significa que no eres lo que esa persona está buscando en ese momento. Al final, yo creo que la conclusión perfecta para este episodio se trata de simplemente cambiar el enfoque. En lugar de preocuparse, de perder energía por el tamaño de la audiencia que te esté viendo, de los views o por este volumen de aprobación, para mí tiene mucho más sentido enfocarse en la profundidad y en la calidad de las conexiones que sí se logran establecer. Y yo, miren, les puedo decir que mientras este proyecto, mientras este podcast tenga al menos 5 oyentes o un oyente, ya yo estaré cambiando una vida. Y eso es maravilloso porque dejamos de un lado el tema del ego, de la cantidad de views, de mira, me siguen tantas personas y realmente hacemos contenido dirigido a quien realmente lo necesite y lo disfrute, y creo que eso es mucho más valioso que hablarle a 15.000 personas que no, no van a conectar con eso, por darles un número allí de ejemplo. Llegamos al final de este primer episodio de Cloud Friends, amigos. Ya sentamos las bases de lo que será el grueso de los episodios de esta primera temporada. Yo les agradezco muchísimo por llegar hasta acá. Les agradezco muchísimo por conectarse, por dejar un comentario, por compartir, por enviar un saludo. De hecho, estaremos grabando en lo sucesivo los próximos episodios y si quieren escribir para dejar un saludo, yo con muchísimo gusto lo leo por acá e inmortalizamos aparte esto en Spotify, que va a quedar ahí por los siglos de los siglos, al menos hasta que la humanidad desaparezca. Yo los invito a quedarse, para la próxima semana tendremos un episodio interesante y estrenos todos los miércoles. Y en ese segundo episodio estaremos hablando sobre creencias limitantes. ¿Qué estás creyendo de ti que te está limitando? Y algo que me pareció maravilloso conectarlo con ese tema, que es la pandemia del cringe. Explicaremos qué es cringe para la gente que no lo conoce.
Aquí somos bastante abiertos a explicar y a decir cosas en pro de que la gente aprenda. Y también estaremos analizando un poquito qué sucede en redes sociales y por qué, por ejemplo, hay en publicaciones más enviados que comentarios. O sea, siento que la gente les da un poquito... Estamos viviendo una etapa rara de redes donde la gente habla por interno y no le gusta tanto ser... que sus movimientos no sean notorios, ¿no? Es muy loco este momento tan extraño de redes que estamos viviendo, pero bueno, lo analizaremos en el próximo episodio. @CarlosCarrilloW es mi username en Instagram, también estoy en Twitter, pueden escucharme y verme también allí por TikTok y tendremos, bueno, cositas allí que irán surgiendo en el camino a propósito del lanzamiento de este primer episodio de Cloud Friends. Gracias a los que promovieron las ideas, gracias a los que de alguna manera hicieron que esto saliera de mi mente y se hiciera una realidad. Y yo les doy nuevamente la bienvenida al Círculo Verde, a Cloud Friends, estas conversaciones pensadas para nuestras versiones menos editadas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.